El encuentro con la Llorona. Mi nombre es Manuel, y lo que voy a contar ocurrió hace unos años, cuando apenas tenía 20. Vivía en un pequeño pueblo en el campo, un lugar apartado, rodeado de montes y con muy pocas casas dispersas entre los caminos de tierra. Era una vida tranquila, sin muchas novedades ni eventos, salvo cuando había alguna fiesta o baile en el pueblo vecino, que quedaba a un par de kilómetros. No había nada que me gustara más que esas noches de baile, donde podía reunirme con amigos y escapar un poco de la monotonía. Aquella noche, había una gran fiesta, y como era costumbre, me preparé temprano, con la ilusión de pasar un buen rato. La fiesta duró hasta tarde, y entre risas, música y baile, el tiempo se fue volando. Para cuando decidí regresar a casa, ya era casi la madrugada. Mis amigos me insistieron en que me quedara a dormir, pero yo, confiado y acostumbrado a caminar solo por el campo, preferí regresar. Conocía cada sendero y cada atajo, y pensé que el camino no sería ningún problema. Emprendí el camino de regreso a eso de las 3 de la madrugada. Todo estaba en silencio, solo se escuchaba el sonido de mis pisadas sobre la tierra, y aunque hacía frío, no me molestaba. Estaba acostumbrado a las caminatas solitarias y nocturnas. Iba con la cabeza llena de pensamientos, recordando la música y los momentos de la fiesta, cuando miré el reloj en mi muñeca y noté que eran exactamente las 3:33. Me pareció curioso, pero no le di demasiada importancia y continué caminando. Sin embargo, apenas pasaron unos minutos cuando un sonido extraño llegó hasta mis oídos. Era un lamento suave, casi como un susurro, que parecía venir desde lejos. Me detuve en seco, y el sonido cesó. Al principio pensé que era el viento, pero algo en mí me decía que no era así. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero intenté convencerme de que solo era mi imaginación. Continué caminando, ahora un poco más rápido, intentando alejarme de esa sensación de incomodidad que se había instalado en mi pecho. Mientras avanzaba, el lamento volvió a escucharse, esta vez más fuerte, más claro, como si alguien estuviera llorando en algún punto del camino. Me detuve otra vez, y el sonido cesó. Fue entonces cuando recordé las historias de la Llorona, los relatos que los viejos del pueblo solían contar en las noches frías alrededor del fuego. Decían que si escuchabas su llanto, debías correr en dirección contraria y nunca, bajo ninguna circunstancia, mirar hacia donde provenía el lamento. A pesar del miedo que comenzaba a apoderarse de mí, intenté ignorarlo y seguí adelante, pero mis pasos eran ahora más cautelosos. El silencio se volvió opresivo, y sentía que el aire estaba más denso, más pesado. El lamento volvió, pero esta vez era mucho más fuerte, tan cercano que parecía estar justo detrás de mí. Sin pensarlo, me giré para ver si había alguien, pero solo encontré la oscuridad de la noche. No había nadie allí, pero el sonido permanecía, como si algo invisible me estuviera siguiendo. El pánico comenzó a invadirme. Sentía que cada sombra en el camino me observaba, y mi respiración se aceleraba. A lo lejos, pude distinguir la silueta de una figura, una mujer de cabello largo, con un vestido blanco que flotaba en el aire. Mis piernas se congelaron, incapaces de moverse, mientras la figura avanzaba lentamente hacia mí. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero sus ojos parecían brillar en la oscuridad, y el lamento, ese lamento desgarrador, provenía de ella. Quise correr, gritar, hacer algo, pero el terror me paralizó. La figura se detuvo a unos metros de mí y extendió sus brazos, como si estuviera esperando que me acercara. La voz de los ancianos resonaba en mi cabeza: no la mires, no la mires. Cerré los ojos y comencé a rezar, murmurando palabras en voz baja, esperando que, de alguna manera, desapareciera. Cuando volví a abrir los ojos, la figura ya no estaba. El lamento se había desvanecido, y el silencio volvió a rodearme. Sentí que podía respirar de nuevo, y mis piernas recuperaron la movilidad. Sin pensarlo 2 veces, corrí, sin mirar atrás, hasta llegar a la puerta de mi casa. Entré apresuradamente, cerré la puerta y me senté en el suelo, intentando calmar mi respiración. A partir de esa noche,
Cada vez que paso por ese camino, siento una presencia, una sombra que parece acecharme desde la oscuridad. La Llorona no es solo una leyenda, algo en esa carretera me lo demostró, y aunque intento olvidarlo, su lamento aún resuena en mis sueños. La Llorona en el camino del borracho. Mi nombre es Lázaro, aunque la mayoría en el pueblo me conoce como Lacho el borracho. No me siento orgulloso de ese apodo, pero la verdad es que me lo gané con mérito. Desde que perdí a mi mujer, la botella se convirtió en mi única compañera. Mis noches eran largas, llenas de recuerdos y remordimientos, y, por supuesto, de mezcal. Aquella noche, después de horas en la cantina, salí tambaleándome, sintiendo el frío de la madrugada colarse por la camisa. El camino de regreso a mi casa era largo, pero lo conocía bien. A pesar de estar en un estado lamentable, podía caminar con los ojos cerrados. Sin embargo, esa noche todo se sentía diferente, había un silencio extraño, como si el mundo se hubiera detenido. Mientras avanzaba por el camino de tierra, los efectos del mezcal comenzaban a disminuir y un extraño malestar se apoderaba de mí. Sentía que algo o alguien me observaba desde la oscuridad. Es solo la resaca, Lacho, me repetía a mí mismo, intentando ignorar la sensación. Pero el silencio era pesado, y el viento parecía susurrar palabras ininteligibles que aumentaban mi incomodidad. De repente, escuché un lamento. Era un sonido suave, casi imperceptible al principio, pero pronto se volvió más fuerte, como un grito de dolor que venía de lejos. Me detuve en seco, y mi corazón comenzó a latir con fuerza. No puede ser. No puede ser ella, pensé, mientras el miedo se mezclaba con el alcohol en mi cuerpo. Intenté ignorarlo y seguí caminando, tambaleándome y mirando hacia todos lados, pero el lamento continuaba, persiguiéndome en la oscuridad. Me parecía que venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo, como si la misma noche llorara por mí. Me reí nerviosamente, intentando mantener la calma, pero la risa se ahogó en mi garganta cuando vi una figura en el camino. Era una mujer, alta y delgada, con un vestido blanco que se movía suavemente con el viento. Mi primer pensamiento fue acercarme a ella, pero algo en mi interior me decía que no lo hiciera. Era como si una parte de mí supiera que esa mujer no era de este mundo. Quise correr, pero mis piernas se sentían pesadas y el alcohol me había robado la fuerza. La figura se acercaba lentamente, y aunque su rostro estaba cubierto por una sombra, podía ver que sus ojos brillaban con un resplandor fantasmal. De repente, el lamento volvió, esta vez tan fuerte que me pareció que mi cabeza iba a estallar. Tapé mis oídos, cerré los ojos y comencé a rezar, esperando que fuera solo una alucinación. Pero cuando abrí los ojos, la mujer estaba aún más cerca. Sus ojos eran dos pozos de oscuridad, y el lamento, ese lamento desgarrador, parecía salir de lo más profundo de su ser. Quise gritar, pero el miedo me había robado la voz. Sentía que mi vida se desvanecía, como si su presencia me estuviera consumiendo. Con lo poco que me quedaba de fuerza, murmuré una oración y corrí, sin mirar atrás, hasta llegar a mi casa. Cerré la puerta y me dejé caer al suelo, temblando, mientras el lamento de la Llorona resonaba en mis oídos. Desde esa noche, dejé de beber y nunca volví a caminar solo en la madrugada. El encuentro de medianoche con la Llorona. Me llamo Isabel, y aunque muchos dicen que las leyendas son solo cuentos para asustar a los niños, desde aquella noche estoy segura de que algunas de ellas son reales. Tenía apenas 17 años, y en esa época, salir a escondidas era mi forma de sentirme libre, de desafiar las reglas de mis padres. Vivía en un pequeño pueblo, y a unos minutos de la casa había un lago rodeado de montañas. Era un lugar tranquilo durante el día, pero por la noche el silencio y la oscuridad le daban un aire misterioso. Esa noche, como otras, había salido sin permiso. Había una fiesta en una de las casas del pueblo, y todos mis amigos iban a estar allí. Me convencí de que sería solo por un par de horas, que nadie notaría mi ausencia. La noche fue increíble, llena de risas, música y baile, pero el tiempo pasó más rápido de lo que pensaba. Cuando miré el reloj, era casi medianoche.
Sabía que tenía que volver a casa antes de que alguien descubriera que me había escapado. Me despedí rápidamente y tomé el camino de regreso, un sendero solitario que bordeaba el lago. Aunque siempre me había sentido segura en el pueblo, esa noche algo era diferente. A medida que avanzaba, el aire se volvía más frío, y el silencio era tan profundo que podía escuchar mis propios pasos. Intenté tranquilizarme, recordándome que solo era una noche oscura y que el camino no tenía ningún misterio. Al acercarme al lago, noté una niebla espesa que cubría la superficie del agua. No era algo usual, y una sensación de incomodidad comenzó a crecer en mi pecho. Me envolví en mi suéter y apresuré el paso, pero apenas había dado unos pasos cuando un lamento desgarrador resonó en el aire. Me quedé helada. Nunca había escuchado algo tan triste y espeluznante, como si alguien llorara desde el fondo de su alma. Intenté decirme a mí misma que era solo el viento, pero el lamento continuaba, tan claro y cercano que parecía venir desde el agua. La curiosidad y el miedo se mezclaban en mi mente. Sabía que no debía mirar, que todas las historias decían que si escuchabas los lamentos de la Llorona debías ignorarlos y seguir tu camino. Pero algo, como un impulso incontrolable, me hizo girar la cabeza hacia el lago. Allí, flotando sobre el agua, estaba una figura femenina, vestida de blanco, con el cabello largo y oscuro que caía en desorden sobre sus hombros. Su rostro estaba cubierto por una sombra, pero pude ver sus ojos, vacíos y oscuros, como si estuvieran llenos de una tristeza infinita. El lamento volvió a resonar, y esta vez fue tan fuerte que sentí que perforaba mis oídos. La figura comenzó a avanzar hacia mí, flotando sobre el agua, y sentí que mis piernas se quedaban atrapadas en el suelo, incapaces de moverse. Intenté gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. La figura extendió sus brazos, y en ese momento supe que debía correr, que si me quedaba allí un segundo más, no podría escapar. Con todas mis fuerzas, logré soltarme del miedo que me ataba y comencé a correr sin mirar atrás. El lamento seguía resonando en mis oídos, como si me persiguiera, y sentía su presencia cada vez más cerca, como una sombra que se aferraba a mí. No sé cómo llegué a casa. Entré y cerré la puerta de golpe, sin poder contener las lágrimas. Desde esa noche, el lamento de la Llorona sigue persiguiéndome en sueños, recordándome que algunas leyendas son tan reales como el miedo que sentí al ver su figura flotando en el lago. La aparición de la Llorona en la ciudad. Mi nombre es Raúl, y lo que voy a contarles ocurrió hace algunos años, una noche en la que parecía que todo estaba en calma en el vecindario. Vivía en una zona urbana bastante tranquila, de esas donde los edificios y las calles parecen adormecidos al caer la noche. Nunca había creído en historias de fantasmas o leyendas urbanas, y mucho menos en la Llorona. Pero aquella madrugada, todo cambió. Eran las 12:30 de la noche cuando me desperté. Al principio pensé que era mi imaginación, pero un sonido extraño captó mi atención. Era un lamento suave, lejano, que parecía acercarse poco a poco. Me senté en la cama, intentando entender lo que escuchaba. El lamento era tan triste y profundo que hacía que mi piel se erizara. No podía ver nada desde mi cuarto, así que, impulsado por la curiosidad, me levanté y me acerqué a la ventana. Al asomarme, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Allí, en la esquina de la calle, estaba una figura femenina, vestida con un vestido largo y blanco. No podía ver su rostro, ya que su cabello cubría gran parte de él, pero algo en su presencia me hizo sentir que no era de este mundo. Los lamentos continuaban, y aunque parecían provenir de todas partes, sabía que esa mujer era quien los emitía. Sin pensarlo, corrí al cuarto de mi hermano menor y lo desperté, diciéndole que tenía que ver algo increíble. Al principio pensó que estaba bromeando, pero mi tono serio lo convenció de acompañarme. Nos acercamos a la ventana, y cuando mi hermano la vio, sus ojos se abrieron de par en par, tan llenos de sorpresa y miedo como los míos. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono. Quería grabarla, documentar lo que estábamos viendo para que no pareciera una alucinación. Pero cuando abrí la cámara y apunté hacia la figura, no había nada en la pantalla.
La mujer simplemente no aparecía en el video, aunque ambos la estábamos viendo con nuestros propios ojos. Intenté varias veces, pero en la grabación solo se veía la calle vacía. La figura comenzó a alejarse lentamente y en ese momento escuchamos a los perros del vecindario comenzar a aullar, uno tras otro, como si algo los estuviera asustando. El lamento de la mujer se volvía cada vez más tenue hasta que finalmente desapareció en la oscuridad de la calle. Mi hermano y yo nos miramos en silencio, sin saber cómo explicar lo que habíamos visto. Desde esa noche, cada vez que escucho un lamento o el aullido de los perros en la madrugada, recuerdo esa aparición de la Llorona y el miedo de esa madrugada que me acompaña hasta hoy. Encuentro en el camino oscuro, la aparición de la Llorona. Mi nombre es Antonio, y hasta aquella noche, nunca creí en leyendas ni en historias de fantasmas. Me consideraba una persona práctica, un tipo común y corriente. Nunca pensé que algo tan inexplicable pudiera ocurrirme, pero lo que viví fue tan real que aún hoy me estremezco al recordarlo. Esta es mi historia, y aunque muchos piensen que solo es un cuento, para mí fue una experiencia que marcó mi vida. Había pasado el día en una reunión familiar en un pueblo cercano, celebrando el cumpleaños de mi abuela. La noche avanzaba, y todos estaban felices. Cuando la fiesta terminó, decidí regresar a mi casa, que estaba a unos pocos kilómetros, siguiendo un camino oscuro y estrecho que bordeaba un río. No había otra ruta más directa, y aunque sabía que no era la mejor idea, estaba convencido de que llegaría sin problemas. Casi daba la medianoche cuando emprendí el camino de vuelta. La luna estaba alta, y la luz que reflejaba iluminaba parcialmente el camino. Al principio, todo estaba en silencio, solo escuchaba el sonido del viento y mis pasos sobre la tierra. A medida que avanzaba, una extraña sensación comenzó a invadirme, como si algo estuviera mal. Sentía una presión en el pecho y un frío inexplicable que me hacía temblar. Sin embargo, continué, tratando de no prestar atención a esa sensación. Pensé que quizá era solo el cansancio, y aceleré el paso. No había avanzado mucho cuando escuché un sonido. Era un lamento, un sonido suave y triste que venía de algún lugar cerca del río. Me detuve y miré a mi alrededor, pero no había nadie. El sonido era tan desgarrador que me helaba la sangre. Sin darme cuenta, comencé a caminar hacia el sonido, como si algo me estuviera empujando a acercarme. Mientras avanzaba, el lamento se hacía más fuerte, y pude distinguir las palabras "ay, mis hijos", en un tono que me hizo sentir una profunda tristeza. Sabía lo que eso significaba. Había escuchado historias de la Llorona desde que era niño, pero nunca creí en ellas. Ahora, frente a ese sonido desgarrador, comencé a cuestionar mis dudas. Finalmente, llegué a la orilla del río, y fue entonces cuando la vi. Era una mujer, de pie en la orilla, vestida con un vestido blanco y largo, su cabello negro caía en desorden sobre sus hombros, y su rostro estaba cubierto por una sombra que no me dejaba ver sus facciones. Me quedé paralizado, incapaz de moverme. Su presencia era tan intensa que sentí que me faltaba el aire. Ella me miró, y aunque no podía ver su rostro, sentí su mirada, fría y vacía. De repente, comenzó a avanzar hacia mí, flotando sobre el agua como si no perteneciera a este mundo. Quise correr, gritar, hacer algo, pero el miedo me tenía atrapado. El lamento volvió, tan fuerte que parecía resonar en toda la montaña. Sentía que cada fibra de mi ser estaba siendo consumida por el terror. Finalmente, logré moverme y corrí, sin mirar atrás. Mientras huía, escuchaba el lamento de la Llorona resonando en mis oídos, como un eco que se negaba a desaparecer. Los perros en el pueblo comenzaron a aullar, como si también sintieran su presencia. Corrí sin detenerme hasta llegar a la seguridad de mi hogar, cerrando la puerta tras de mí y rogando que nunca volviera a escuchar ese lamento. La aparición en el camino del pueblo. Mi nombre es Samuel, y lo que les voy a contar ocurrió hace unos años en el pequeño pueblo donde crecí. Es un lugar tranquilo, rodeado de montañas y con pocas calles pavimentadas. Las leyendas siempre han sido parte de la vida en el pueblo, historias de aparecidos,
brujas y, por supuesto, de La Llorona. Crecí escuchando esas historias, pero jamás pensé que llegaría a vivir una. Todo comenzó una noche de octubre. Mis amigos y yo habíamos organizado una fogata en el terreno detrás de la iglesia, cerca del río que corría bordeando el pueblo. Era un lugar ideal para asustarnos con historias de fantasmas. Entre risas y bromas, nos contamos historias que habíamos escuchado de nuestros abuelos, quienes aseguraban haber visto o escuchado a La Llorona. Para mí, eran solo cuentos. Esa noche, cuando la fogata se apagó y mis amigos se despidieron, decidí regresar a casa solo, como de costumbre. El camino al pueblo era oscuro y solo iluminado por la tenue luz de la luna. Mientras caminaba, recordaba las historias de mis amigos y reía para mis adentros, pensando en cómo nos habíamos asustado mutuamente. Sin embargo, al llegar al puente sobre el río, escuché algo que me hizo detenerme en seco. Un lamento, suave y desgarrador, llegó desde el río. ¡Ay, mis hijos!, resonaba en la noche, un grito tan triste y profundo que me heló la sangre. Miré a mi alrededor, buscando el origen de ese lamento, pero no vi nada. El río fluía tranquilo bajo el puente y el silencio del campo me envolvía. Mi primer instinto fue correr, pero algo me mantuvo pegado al lugar. El lamento volvió a escucharse, esta vez más cercano, y entonces la vi. Allí, en la orilla del río, estaba una mujer de pie, vestida con un largo vestido blanco que flotaba en el viento. Su cabello oscuro caía en desorden sobre sus hombros, cubriendo parte de su rostro. La poca luz de la luna la iluminaba, y aunque estaba de espaldas, pude sentir una tristeza inmensa emanando de su figura. Tragué saliva y quise moverme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado, incapaz de apartar la vista de esa figura. El lamento volvió, y esta vez fue tan fuerte que sentí que me perforaba el alma. Entonces, como si sintiera mi presencia, la mujer se giró lentamente hacia mí. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero pude ver el brillo de sus ojos, vacíos y oscuros, como si estuvieran llenos de una pena que trascendía el tiempo. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirándola. Todo a mi alrededor se desvaneció, solo existían ella y ese lamento que parecía envolverme. Finalmente, mi instinto de supervivencia se activó y logré dar un paso hacia atrás. Sin pensarlo dos veces, me giré y corrí con todas mis fuerzas, dejando atrás el puente y la mujer en la orilla del río. Pero mientras corría, el lamento no desapareció. Podía escucharlo detrás de mí, siguiendo mis pasos, como si la misma noche estuviera llena de su llanto. Cuando llegué a mi casa, cerré la puerta de golpe y me dejé caer en el suelo, temblando. A pesar del tiempo que ha pasado desde aquella noche, el recuerdo de La Llorona sigue persiguiéndome y cada vez que escucho un lamento en la noche, vuelvo a sentir el mismo terror. La Llorona en la noche. Mi nombre es Andrés, y aunque nunca fui una persona supersticiosa, hay experiencias en la vida que cambian por completo nuestras creencias. La historia que estoy por contarles es una de esas experiencias que nos marcan para siempre. No soy el tipo de persona que se asusta fácilmente, pero desde esa noche, el eco de aquel llanto me persigue en cada silencio, en cada sombra. Todo sucedió una noche en la que regresaba tarde a casa. Había visitado a unos amigos en un pueblo cercano, y el camino de regreso me llevaba por un tramo oscuro y solitario que bordeaba un río. Conducía despacio, cansado pero tranquilo, pensando en llegar a casa y descansar. Era un trayecto que conocía bien, pero algo en esa noche se sentía extraño, el ambiente estaba demasiado quieto y la brisa parecía más fría de lo habitual. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando, de repente, un lamento suave, casi imperceptible, rompió el silencio de la noche. Al principio, pensé que era mi imaginación o el sonido del viento entre los árboles, pero el lamento se hizo más fuerte, como si alguien estuviera llorando con una pena tan profunda que me estremeció el alma. Miré por el retrovisor, esperando no encontrar nada, pero el sonido seguía llenando el aire, como si me llamara. Decidí detener el auto, intentando escuchar mejor. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo cada vez más rápido, y allí,
en la penumbra, vi una figura a lo lejos, junto a la orilla del río. Era una mujer vestida de blanco, con un vestido que parecía flotar alrededor de ella. Su cabello largo y oscuro caía en cascada, cubriendo gran parte de su rostro, y su cuerpo tenía una postura tan triste, tan derrotada, que algo dentro de mí me dijo que no debía acercarme. El lamento volvió, más desgarrador y triste que antes. ¡Ay, mis hijos!, gritó la mujer, y sentí como mi cuerpo entero se paralizaba. Su voz era un eco que resonaba en mi mente, como si cada palabra estuviera destinada a atormentarme. Sabía, de alguna manera, que estaba frente a la Llorona, esa figura de la que tantas veces había escuchado hablar en cuentos y leyendas. Pero esto no era una historia, esto era real. No sé cuánto tiempo estuve allí, congelado en mi lugar, incapaz de moverme. Finalmente, mi instinto de supervivencia se activó y con un esfuerzo enorme, logré encender el auto y acelerar, dejando atrás a aquella figura espectral. Mientras me alejaba, podía ver por el retrovisor cómo su figura se desvanecía lentamente en la oscuridad y el eco de su llanto seguía resonando en mis oídos, como una maldición que no se podía borrar. Cuando llegué a casa, cerré la puerta con llave y me senté en el suelo, tratando de recuperar el aliento. Desde esa noche, el lamento de la Llorona sigue persiguiéndome y cada vez que escucho un sonido similar, el miedo regresa, y con él, el recuerdo de aquella noche en la que me encontré con la tristeza más profunda y aterradora de todas. La Llorona en el callejón de la ciudad. Desde que era niño, escuché hablar de la Llorona. Siempre la consideré una leyenda antigua, algo que los mayores usaban para asustarnos y mantenernos alejados de ciertos lugares por la noche. Pero nunca imaginé que algún día viviría una experiencia que cambiaría mi percepción para siempre. Todo comenzó una noche en que volví a casa después de una fiesta. Eran alrededor de las 2 de la madrugada y la ciudad estaba tranquila. Caminaba por las calles vacías, con un ligero eco de mis pasos en los edificios. Mi ruta de regreso incluía atravesar un callejón oscuro que solía evitar, pero aquella noche decidí tomarlo para llegar más rápido. Apenas entré en el callejón, un extraño escalofrío recorrió mi cuerpo. Las sombras parecían moverse con vida propia, y un silencio antinatural lo llenaba todo. Entonces, en medio de ese silencio, un lamento suave y desgarrador resonó en la distancia. Era un sonido extraño, como un llanto que parecía provenir de todas partes a la vez. Al principio, pensé que alguien estaba en problemas. Quizás una mujer sin hogar llorando sola en el callejón. Pero mientras avanzaba, el lamento se hacía más claro y profundo, como si estuviera cargado de una tristeza inhumana. Sentí que debía darme la vuelta y salir de allí, pero una fuerza inexplicable me empujaba a seguir adelante. Poco a poco, el lamento se transformó en palabras: «¡Ay, mis hijos!». El llanto era tan triste, tan desesperado, que sentí como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Mis piernas temblaban, y a pesar del miedo, continué caminando. Fue entonces cuando la vi. Al final del callejón, bajo la tenue luz de una farola parpadeante, estaba una mujer vestida con un vestido blanco largo y sucio. Su cabello negro y desordenado cubría gran parte de su rostro, y su figura era delgada, casi etérea. Parecía flotar unos centímetros por encima del suelo, y la luz de la farola apenas iluminaba su silueta. Quise retroceder, pero mis pies parecían pegados al suelo. Ella levantó la cabeza lentamente y pude ver sus ojos. Eran oscuros, vacíos, y emanaban una tristeza tan profunda que me sentí atrapado en su dolor. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi voz no salía. Estaba paralizado por el miedo. De repente, la figura extendió una mano en mi dirección, y el lamento volvió, esta vez más fuerte, más desgarrador. Sentí que mi cuerpo entero se estremecía, y cada fibra de mi ser me decía que debía correr, pero el miedo me tenía atrapado. Fue entonces cuando ella comenzó a avanzar hacia mí, flotando, sin tocar el suelo. Con el último vestigio de fuerza que me quedaba, logré mover mis pies y retrocedí. Tropecé y caí al suelo, pero me incorporé rápidamente y comencé a correr, sin mirar atrás.
Los lamentos seguían resonando en el callejón, cada vez más lejanos, pero seguían persiguiéndome como una maldición. Corrí hasta llegar a mi edificio, y sin detenerme, subí las escaleras hasta mi apartamento. Cerré la puerta y me dejé caer, temblando, tratando de recuperar el aliento. Pero incluso dentro de mi departamento, el eco del lamento seguía resonando en mi mente. Desde aquella noche, evito pasar por ese callejón. El lamento de la Llorona, su tristeza infinita y su figura espectral se quedaron grabados en mi memoria, recordándome que algunas leyendas no son solo cuentos. Ahora sé que hay cosas que escapan a nuestra comprensión y que el lamento de la Llorona es una de ellas. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.